Esperamos, como les dijimos, que se puedan sentir cómodos allá desde donde nos estén viendo. Sí, La verdad que como dijo Andrés, el crecimiento viene por el oír. Cuando escuchamos, crecemos y eso es lo que queremos que ustedes logren con estos podcasts, amén, que crezcan juntamente con nosotros, porque nosotros también nos estamos nutriendo claro. con estas enseñanzas. Ale, ¿y te has preguntado alguna vez eh, si es posible, cuando uno sale por la calle, lograr ver prisiones andantes, cárceles en coches o de pronto cadenas eh, con sonrisas? Claro que sí, claro que sí. Hay muchas personas que uno ve, incluso hasta uno personalmente. Como dice un dicho, cada persona es un mundo, tiene su propio mundo. Y no sabemos lo que pueda estar pasando esa persona que tú estás viendo pasar, no sabemos cómo se está sintiendo, qué está atravesando. Entonces, sí, claro que sí se puede ver una cárcel en una persona. Bueno, y precisamente hoy vamos a hablar de ese tema. Claro Hoy que queremos sí. compartir contigo en este primer episodio de nuestra primera temporada cómo salir de la cárcel de la ansiedad. Y este es un tema muy, pero muy importante y vea que es un tema que muchas personas desafortunadamente están viviendo con esta grave enfermedad. Se le puede llamar enfermedad, claro, porque tiene su área como afecta físicamente y como afecta mentalmente. Y también sabemos que esto abarca en el área espiritual también, ¿cierto? Ale, ¿y qué no creería yo que la ansiedad hace alguna excepción con las personas? No, porque este cristiano no lo voy a atacar. No, ¿verdad? No, la ansiedad puede atacar a cualquier tipo de persona, incluso hasta niños. Vea, y de eso queremos hoy, quitar vendas, hablar la verdad que se calla por miedo o de pronto no se habla porque te sentirás vulnerado, te sentirás burlado, porque otros tú lo ves fuerte y tú de pronto estás en esta cárcel invisible. Hay una manera de poder salir de esta cárcel, Ale. Claro, me gusta lo que tú dijiste, que hay personas que pueden lograr sentirse menos o con miedo por estar sintiendo este tipo de ansiedad, porque ahí quiero recalcar que hay muchos tipos de ansiedades, eh, pero sí, sí es cierto, una persona puede sentirse menos porque está mirando el reflejo de otra persona que Epa, miran fuerte, que miran que son muy capaces de lograr cosas que quizás ellos por muchos miedos, así es. muchas cosas no lo están haciendo o no lo han podido lograr y eso logra afectarnos demasiado. Y es por eso que yo te dije al inicio que la ansiedad es como una cárcel invisible. ¿Por qué? Porque te atrapa, te limita, te roba la paz, te cohíbe de momentos extraordinarios con personas únicas y extraordinarias. Claro. Y eso es triste porque he conocido a muchos. Uno fácilmente puede señalar en el mundo este tipo de circunstancias, pero dentro de la iglesia he conocido a muchos que están viviendo esta situación. Claro. Y lo peor es que por el hecho de muchos creer que no, que porque somos cristianas, que porque conocemos a Dios, que porque tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, no vamos a experimentar este tipo de sentimientos. Y claro que sí. Es más, la ansiedad es una situación que se genera a través del miedo al futuro. Y muchos de nosotros podemos tener miedo Claro. al futuro. ¿Qué trae el futuro? Porque es desconocido, ¿verdad? Entonces no sabemos qué nos espera y eso en muchas personas puede lograr crear como un temor. Sí, Se pueden llegar a preguntar qué va a pasar mañana, estaré correcto. bien el día de mañana, lograré mis metas. A veces la ansiedad se genera por cosas tan simples como el tú pensar, voy a poder llegar a mi meta, voy a poder cumplir mi sueño, No, se me está pasando el y tiempo. porque otros ya lo lograron, yo Claro, me siento como estancado y no valoro lo poco que he estado construyendo. ujú,
como que yo tengo que llegar allá Sí, saltándome todos los pasos del proceso que yo debo vivir para poder llegar a mi por meta. eso es que esto no se nota siempre desde afuera, sino que esto abarca mucho más en la parte interna, desde adentro. Y desde adentro destruye vidas, destruye sueños, destruye hogares, destruye incluso los propósitos de Dios para con este individuo. Vea Claro, que en la Biblia lastimosamente encontramos hombres que vivir en esta etapa destruyeron el propósito de Dios en su vida. Y no solamente en la Biblia, no nos vayamos a lejos, a los más cercanos. ¿A quién tienes tú cerca de ti, en tu barrio, en tu familia, en la congregación, que de pronto por dentro se está destruyendo todo, desmoronándose todo porque no ha sabido cómo controlar el tema de la ansiedad? claro. Se puede ver reflejado muchísimo en muchas personas por las situaciones que uno puede vivir en el diario vivir, ¿cierto? Y mira, Eh, yo creo que eh, este tema, hablarlo en el común, vuelvo y repito, sería fácil, pero claro, adentrarse en la iglesia es del muy Señor es difícil, muy muy difícil, difícil. porque se necesita tener humildad para reconocer. Claro, Y muchos, por la etiqueta, la postura, la posición, el cargo, no son claro. capaces. No La son capaces. humildad te va a llevar a buscar esa ayuda, primeramente pues la ayuda con el Señor de por medio y Claro, también buscar ayuda, hablar con alguien, alguien de confianza con el que tú puedas dialogar, le puedas comentar cómo te claro. estás sintiendo, porque el simple hecho que una persona te escuche, eso ya le está ayudando a tu mente y a tus emociones a regularse, a sentir de que están siendo valoradas, están siendo escuchadas, ¿verdad? Correcto. Y por eso mencionaba, dentro del cuerpo de Cristo, la ansiedad también existe. Por algo el mismo Claro, Señor nos deja en su palabra en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Esas peticiones que Pablo escribe acá en esta carta, hace alusión, Ale, a las preocupaciones que como humanos nosotros tenemos, no como cristiano, porque a veces eh, blindamos a la figura del cristiano, ujú, como él no puede sentir un dolor de cabeza, él no puede tener una deuda, él no puede sufrir una pérdida porque él es cristiano, no, pero él invita a que ese cristiano que está detrás, es decir, el humano, que no se preocupe por esa necesidad, esa petición o esa circunstancia. Por eso le dice, presenten todas esas peticiones delante de Dios, pero ¿de qué manera? Y vea, por eso le habíamos dicho, se necesita humildad. claro. Porque si no eres humilde, no vas a poder recurrir a la oración. Ujú, Porque la oración es un acto de dependencia. Y tú estás demostrándole al Señor o diciéndole al Señor que te necesito, pero como te crees autosuficiente o no tienes de pronto el valor para reconocer la humildad, por eso te cuesta orar y presentar esta petición, esta agonía, este sufrimiento, esta aflicción ujú. delante de Dios. Entonces, ¿y la respuesta de Dios cuál será? Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahí es donde voy. Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, Dios responde. Claro, Porque es que Dios más que nadie ya le conoce que nosotros somos seres, que somos sí, débiles, que vamos a enfrentarnos con muchas cosas, que no somos fuertes, que tenemos que depender de Él o correcto. que dependemos de Él, ¿cierto? También me gusta un versículo en Salmos 118, 5, versículo 29, que dice, en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. Amén. La respuesta a toda nuestra ansiedades, todo lo que nos esté quitando como esa paz, lo que nos está angustiando, está en el Señor, está en el hablar con Él. Pero como tú Claro. decías, necesitamos humildad y reconocer nosotros mismos que necesitamos de Dios, que necesitamos ayuda de parte de Él para poder sobresalir de todo Sí. lo que podamos estar sintiendo. Ale, y hay muchos de los que entraron aquí a nuestro podcast porque están buscando una respuesta para una pregunta que yo tengo acá. Ajá.
¿por qué la ansiedad nos atrapa? Esa es una muy buena ¿Por qué? pregunta. ¿Por qué? Pregunta Sí, al cristiano, ¿por qué me atrapa si yo soy hijo de Dios? Si yo así me es. congrego, si yo doy mis votos, yo ofrendo, yo canto en la alabanza, yo ministro, yo predico, yo hago. ¿Por qué entonces me atrapa la ansiedad? ¿Qué Así crees es. tú para esta respuesta? Porque hay muchos que de pronto entraron diciendo, bueno, está interesante el título y vamos a ver qué tiene este podcast de atractivo o de pronto directo para mí. Y precisamente la ansiedad nos atrapa, primero, porque nos enfocamos en lo que no podemos controlar. Exacto. Yo creo que ese es lo primordial o uno de los factores que más nos logran afectar y ocasionar esos síntomas de preocupación, de nerviosismo, de miedo, Claro, porque automáticamente queremos responder algo que está fuera de nuestro control, algo que no así es. sabemos. Es como les decía al inicio, nos preocupamos tanto por lo que ha de pasar el día de mañana que se nos olvida vivir el día de hoy y estamos trayendo todas esas preocupaciones del mañana Sí, que no hemos vivido todavía. al día de hoy y no nos está dejando vivir con paz, no nos está dejando vivir con tranquilidad, no nos deja disfrutar de nuestro día, de nuestra familia, de nuestros amigos, Hay, de todo. hay dos pasajes, uno en el cual Jesús nos aconseja con una pregunta. Y hay otro pasaje donde David eh, nos aconseja afirmando el camino correcto. Por lo menos, Jesús dice en Mateo, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Así es, No va a poder. no No podemos. poder, porque es que eso no está al alcance de nosotros, no se nos ha dado esa facultad. Hay que ubicarse en el contexto de que vivimos, de lo que somos y en lo que estamos transitando. Ahora, el salmista, ¿qué es lo que nos dice? En otras palabras, no preguntando ni aconsejando preguntas, pero sí aconsejándonos, confirmando el camino correcto. Dice, Señor, yo no soy orgulloso ni me las doy de importante. No pretendo hacer maravillas. Aquí él no está hablando de hacer milagros, no, no. O sea, como de hacer más de lo que puedo hacer. Porque él después dice, ni me preocupo por hacer lo que me es imposible realizar. Y ese es el tema. ¿Por qué la ansiedad nos atrapa? Así es. Porque hacemos cosas que después estamos hasta el cuello y no sabemos cómo salir de la situación. Por eso ni me preocupo. Dice David, ni me preocupo por hacer lo que me es imposible realizar. Pareciera que David hubiera estado en el sermón que Jesús les estaba dando a esos muchachos. Así No se es. afanen ni porque quieran añadir un codo a su estatura, no pueden. Es que no podemos, no No podemos, podemos. no podemos. Nosotros tenemos que aprender a vivir nuestro día a día, enfocarnos en lo que podemos lograr hoy, Correcto. no en lo que podemos lograr el día de mañana, porque ahí entra todos esos miedos, todas esas dudas. Es más, para ayudarnos a nosotros mismos, lo que el Señor nos invita es a dialogar con Él. Lo Oh, leíamos en el versículo que acabábamos de mencionar. Hablar con el Señor te va a ayudar aún a aclarar esas ideas o esos deseos o esos anhelos que confusos que puedes tener ahora mismo en tu mente, pero que claro. no sabes cuándo se van a realizar, cuándo van a suceder, porque desconocemos el día de mañana, como ya lo hemos dicho. Entonces, el dialogar con el Señor te va a dar esa paz, esa tranquilidad de saber que todos tus sueños, todo lo que tú quieres para el día de mañana está seguro en las manos del Señor. Y yo tenía eso que estás mencionando como segundo punto o tópico, porque otra a mencionar es que nos desconectamos del Señor y tratamos de manejar la situación nosotros solos. Exacto. Ya no recurrimos a la oración. Nos dicen, lee la Biblia y vas a encontrar la respuesta. ¿Y qué? ¿Para Sí. qué? No le encuentra sentido a la palabra de Dios O en a el veces momento. ni siquiera leemos la Biblia con el sentido de querer escudriñarla, de También. querer profundizar en lo que el Señor está diciendo.
porque muchas veces nos pasa que cogemos la Biblia y la leemos como si fuera un libro más y se nos está Sí. olvidando las grandes riquezas que trae la Biblia, lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y es que si supiéramos hacer Amén. eso, creo que muchos de nosotros nos evitaríamos muchas de las cosas que Bueno, nos afligen. bueno, y para eso es este episodio, para aquel que de pronto no sabe cómo salir o por qué la ansiedad lo tiene atrapado, tome nota, Claro, apunte, apunten. porque es que en la Biblia es un libro de respuesta para todo, para todo. En el programa que manejo, su palabra es todo para todos, ahí la hago cuñita, y recordar lo que el Señor Jesús nos dice, que no nos afanemos por el día de mañana, Claro, porque la ansiedad muy comúnmente se relaciona con el miedo de lo que no ha ocurrido todavía. así es. Y tenemos que ubicarnos. El futuro, el mañana le pertenece a Dios, no a mí. Son- ¿Y quién quita? O activando la fe en el Señor, lo que el miedo te proyecta no resulte. Así es. Porque eso se trata la fe. Lo que tú no ves, pero cuando activas la fe, pones tu mirada en el Señor, resulta. Es la palabra académica, la definición académica en la Biblia es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si abrazamos más el miedo o el temor que la fe, obviamente no vamos a ver nada de lo que el Señor quiere para nosotros el día de mañana. Y Claro. ahí está el Y problema. como tú dijiste, si eso no resulta y nosotros no hemos sabido traer esos sentimientos o esos deseos a las manos del Señor, nos va a afectar aún más, Wow. nos va a seguir haciendo más daño y es más, nos puede llevar a cogerla contra el mismo Sí, Dios o a que nuestra fe en Él mengue. Pero tenemos que tener claro que no es Dios, somos nosotros los que estamos quizás limitando que Dios siga cumpliendo ese propósito que Él tiene para nosotros en el día de mañana por no saber pedirle, por no saber descansar en Él, por no saber confiar en Él. A mí me gusta mucho un versículo que está en Proverbios 12:25, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. amén. La palabra del Señor también dice que traigamos todos esos pensamientos a los pies del Señor. O sea, en obediencia, imagínate. Entonces, Mm, hay algo para ir de pronto ya aterrizando con, con la búsqueda que todo el mundo está deseando hoy. ¿Cómo salir de la cárcel de la ansiedad? ¿Cómo? Yo creería que ya hemos dado varios puntos, varios consejitos. claro, No está de más y nunca será de más el volver a orar. así es. Vuelve a hablar con el Señor. A veces queremos escuchar lo que Dios quiere para nosotros o la sorpresa que Dios tiene reservada para ti, para mí, Ujú, pero nos cuesta orar. sí, Vuelve a orar, habla con Dios. La oración no solamente bla, 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 y yo hablo y hablo. Yo ujú, también necesito escuchar lo que así Dios es. tiene para mí. Y muchas de las respuestas que Dios tiene van apuntando a la situación que te está preocupando. Así es, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando uno ora y establece esa relación con el Señor, tu fe va creciendo, va aumentando y te va a ayudar Claro. a creer en el plan perfecto que Él tiene para tu vida. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tu fe en Jesús que te va a llevar a confiar en lo que Él quiera para ti y a saber vivirlo de la mejor Claro, manera. porque la fe es confiar en lo que Dios ya ha prometido. Claro. Y antes que naciéramos, ya el Señor había prometido muchas cosas para nosotros. Entonces Ujú, confiemos, aprendamos a abandonarnos en el ujú. Señor, en las manos del Señor. En vez Así de es. enfocarnos en el problema, entreguémoselo A al Él. Señor. Claro. Él tiene Traigamos la eso, solución. sí, correcto. No es solo decirlo en palabras, es en verdad aprender a soltar las cargas. Sí, Porque el pastor viene y te aconseja y dice, mi hijo, haga esto. La palabra del Señor hablándote ahí, "Ey, haz esto, pero nada, así te es. entra por aquí, te sale por acá.
Pero se trata de aprender a soltar las cargas, porque de palabras no vas a solucionar nada, Ni de emociones ni de tampoco, emoción. porque muchas veces escuchamos una palabra que nos anime, que nos motive, y ese efecto como que dura 2 días, 3 días, una semana máximo, y ya después se acabó y vuelves a entrar a la misma situación, al mismo Claro. problema, a los mismos sentimientos, emociones. Pero entonces, cuando tú de verdad logras entablar esa relación con el Señor y que sea algo diario, algo constante, es como que Él se vuelve tu mejor Sí, amigo. eso es lo que él busca. Esa emoción no va a ser momentaria, sino que tú vas a poder vivir feliz, vas a poder Amén. vivir en paz, vas a poder vivir tranquilo todos los días de tu vida, porque así aún lo prometió Él. Y otra cosa, aprendamos en nuestro vocabulario a reemplazar la palabra de ansiedad con todo lo que lleva ella, reemplázala con la palabra de Dios. Uf, Sí, sí, porque es que eso es lo que enseña la sí, Biblia. Mire que Jesús estando en el desierto, siendo un hombre en estado igual que usted y yo, probablemente con debilidad, así. donde pudo haber aceptado las ofertas de Satanás, mire cómo él le responde en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el El hombre. hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que la ansiedad ataque tu vida, ataque tus pensamientos, respóndele con la palabra de Dios. Qué Porque, poderoso eso es muy importante, porque es sí. que eso es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros y no podemos omitirlo. Si vamos a andar omitiendo promesas o verdades bíblicas por andar mirando realidades de este mundo, apague y vámonos. No tiene sentido la vida cristiana. Pero el Señor nos ha dejado la verdad absoluta, pero es para que la usemos. Por eso el apóstol Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y por qué sobre Él? Porque Él dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Me encanta lo que acabas de mencionar y es más, me lleva a acordarme de un versículo muy importante que a veces lo subestimamos. Cuando la Biblia dice, clama a mí Wow, y yo te responderé a más y te nadie. enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo quizás no conocemos. Amén. Y como tú dijiste, hay que hacer énfasis en clama a mí. O sea, A nos más está nadie. diciendo a más A más nadie. nadie. Así No es. tienen por qué buscar a más nadie si me tienen a mí. Y con Dios lo tenemos todo, tenemos la solución a todo. Él es nuestra paz, Él es nuestra alegría, Amén. nuestro gozo. Otro consejito más, ya para terminar. Pon tu mira o tu mirada en las cosas de arriba y no acá en la tierra. Así es. La Biblia es clara, eso está en Colosenses capítulo 3 versículo 2. Pablo le dice, ponga la mirada en las cosas de arriba. Por algo él invita a mirar hacia arriba, porque acá Correcto. abajo no hay nada bueno, no hay esperanza. Es más, el Señor de toda esperanza tuvo que darnos esperanza a nosotros primero estando en este mundo. Así Por es. algo, porque aquí no la encontrábamos. Entonces, si no la encontrábamos, dejemos de andar mirando al mundo, a lo terrenal, lo horizontal. Lo horizontal no es lo mismo que lo vertical. Dios quiere una Correcto. audiencia contigo y la audiencia es vertical. Aunque la ansiedad te haga mirar la tormenta, te haga mirar el hombre, te haga mirar las dificultades, Jesús te invita a mirarlo a Él, por encima de cualquier otra cosa. Correcto. Nuestra mirada siempre debe estar enfocada en el Señor, en nuestra propia relación con Él. Y créanme que su vida va a empezar a cambiar desde el momento en Amén. el que ustedes establezcan Sí, amén. una relación con el Señor. Ale, ya para terminar, eh, dejemos esto con una pregunta. ¿Vivirás libre en la libertad que el Señor te ha dado? Porque mismo Jesús le dijo a los hombres, conocerán la verdad. Él, ¿Y quién era la verdad? Él mismo. él mismo. Y la verdad os hará libre. Pero a veces creemos o encerramos que la libertad que el Señor nos da es la libertad del pecado y ya. Pero también la libertad de esa ansiedad. Correcto. Decides tú
vivir en la libertad que Cristo te da o vivir en una cárcel invisible por toda tu vida. Dejamos aquí y nos vemos en el próximo episodio.